Hola, hola, en cualquier momento, tiempo, espacio o lugar en el que estén visualizando este video, les mandamos un enorme y caluroso saludo. Pues bueno, vamos a empezar con un video diferente. Ahí por ahí va a estar de chismosa Estrellita, nuestra perrita, que nos va a estar acompañando en el video de hoy. Y bueno, hoy no vamos a platicarles nada histórico. Bueno, sí, pero no les vamos a... Va a ser un video un poco diferente, un poco distinto a lo que solemos hacer. Y el día de hoy les vamos a platicar acerca de... lugar donde fuimos, que nos pareció muy mágico, que tiene mucha historia y que además es un lugar ideal como para descansar. Les vamos a platicar acerca de... Valle de Bravo. Así que ya no hay que dar mucho choro y vámonos para allá. Vamos a irles platicando acerca de este viaje. Ya habíamos ido nosotros anteriormente a Valle de Bravo, pero no habíamos ido pues como tal a turistear. Creo que fuimos cuando recién íbamos a empezar a ser novios. Estamos hablando de casi 10, 11 años. Y fue muy expreso, o sea, les decimos que estuvimos ahí, ¿qué? ¿2 horas? ¿3 horas aproximadamente? La verdad es que esta segunda experiencia de volver a ir al lugar, de conocerlo, pues para mí fue muy bonito porque lo vi con otra perspectiva, recordé varias cosas. Un lugar muy bonito, digo, yo he visto que en algún tiempo, en algún momento vi que se hizo popular este lugar porque pues ahí incluso tienen casas, gente muy, muy rica, y nosotros tuvimos la oportunidad de verlas por fuera, claro está. Bueno, ahorita que lo mencionas, sinceramente yo iba con una expectativa de que iba a ir a descansar, que nada más iba a ver pues como el centro, el lago y pues a descansar, ¿no? Que es como por lo que se le conoce por lo regular Valle de Bravo, un lugar de descanso. Sin embargo, conocimos muchos lugares que yo nunca pensé que existiera en Valle de Bravo y justo hoy se los vamos a contar. Así que si ustedes están buscando un lugar bonito, tranquilo y cerca de la ciudad, porque realmente no está tan lejos, les recomendamos este sitio. No lo vean solamente como un plan para descanso. Si ustedes quieren también ser un poco más aventureros, este lugar también puede ser muy funcional e ideal. Vamos a platicarles muy en breve cuáles fueron nuestros lugares favoritos. Voy a iniciar. Pues bueno, mi primer lugar favorito fue el lago. Fue yo creo que el primero porque nos tocó ya llegar tarde noche. Logramos como subirnos a un pequeño... ¿una pequeña lancha? ¿Cómo se le podría llamar? Sí, pues sí, ¿Un barquito? Un barquito, porque no era lancha. Ajá, es como un barquito y pues ya era tarde-noche, entonces estuvimos a nada de un atardecer, de ver la puesta de sol. Se veía muy padre, se veía muy bonito, se veía muy colorido, el cielo muy naranja. Perdóname, te voy a interrumpir ahí. Nos pasó algo muy curioso. Nosotros íbamos a rentar una lancha que costaba como el doble. 1200. Ajá. Y por las personas que íbamos en ese momento. Sin embargo, cuando llegamos, nos dieron esa cotización. Cuando llegamos al lugar, le preguntamos, no me acuerdo si fuiste tú, a una persona que dónde salían los barquitos. Y esa persona nos dijo, pues si quieren, la verdad es que no sé, pero si quieren intégrense, yo vengo con un grupo, comerían como en un grupo de excursiones, intégrense y a ver si los dejan pasar. Y pues nosotros dijimos, bueno, pues vamos, pero sin saber, sin conocer. Nos vamos, nos integramos, nos subimos al barquito y todo, y al final del día nos contaron que ese era el último barquito que iba a salir. O sea, literal ya era... Y que se había retrasado. Ajá, y que se había retrasado, que en realidad ese barquito iba a salir como a las 5 de la tarde, y nosotros llegamos ahí 6:30. Entonces imagínense, como que fue como mucha coincidencia que el barquito pareciera que nos estuviera esperando. Sí, era para nosotros, la verdad era para nosotros. A mí el lugar que más me gustó, además del lago, la verdad es que también creo que fue una de sus capillas, de sus iglesias, como todos lo conocen como casa de oración. Es una iglesia que está como no en un cerrito, pero sí está como en una cimita, y está rodeada y bardeada por pura naturaleza. Pero la verdad es que es de las iglesias más bonitas que he visto. Digo, tampoco es que conozca todas las iglesias ni del mundo ni del país, pero es una iglesia súper bonita. Les vamos a poner ahorita en la pantalla cómo era. No sé, tiene una energía muy especial a mi parecer. Entonces creo que este lugar fue mi lugar favorito. Sí, complementando un poquito a este lugar, a mí me gustó mucho. Es una iglesia muy peculiar porque no es como las iglesias
las que solimos entrar, ¿no? Que entras y están sus bancas y hasta el frente está pues los santos, algunos dibujos, etcétera. O sea, no es muy así. Incluso el Cristo no es como el que conocemos, ¿no? Alguien en una cruz, sino pues es un ser así como un Cristo muy europeo. Es una iglesia muy peculiar, pero lo que más me gustó, bueno, esa es mi segunda parte de las cosas que más me gustaron de este viaje. Y también copión. hablando de este lugar, es que es una iglesia muy bonita, pero no solamente la iglesia, sino hay un lugar, un recinto muy pequeño, en donde no puedes hablar, no puedes gritar. Lo único que se escucha ahí en ese lugar, en ese pequeño hueco, es una fuente muy bonita. Se le conoce a ese lugar como la mera casa de oración. Entras y tienes que quitarte los zapatos, no puedes ni hablar en voz bajita, o sea, es como total respeto. Y al entrar, pues te dan un cuadernito. Sí lo leíste, ¿no? Incluso en el cuadernito, digo, ahí no le tomemos foto, vamos a buscar ahí si hay fotos en internet, que quizás algún curioso le tomó foto, pero en ese cuadernito decía una descripción que dice: pasa 20 minutos con Jesús, un tiempo determinado en donde tú podías leer, o sea, estar leyendo constantemente pues el librito y estar meditando en cosas muy padres. Pero está muy bonito porque decía que tratabas de pedir cosas que no fueran para ti, sino para tu prójimo. A mí se me hizo un tiempo muy bonito. Yo sí lo leí completo. Era un librito muy pequeño que justo yo creo que abarcaba los 15 minutos que te decían ahí que le dedicaras a Dios. O sea, lo podías leer si tú querías, o nada más podías estar ahí con tu rosario, o solamente meditar. Y un lugar muy, muy padre. Fue uno de mis lugares favoritos. A mí me gustan mucho las iglesias. Digo, yo no soy católica, pero me encantan las iglesias católicas porque siempre tienen una decoración muy particular, su arquitectura, su historia, ¿no? Es muy, 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 muy vasta. Pero algo que también me llamó mucho la atención y que para mí sería mi segundo lugar, o mi tercer lugar favorito, es una iglesia que está justo en el centro de Valle de Bravo. Y es una de las iglesias que por fuera tiene un estilo, no tengo claro si es barroco, pero era un estilo muy particular porque era como con granito rosado. Y este lugar era una iglesia nueva, se veía nueva porque no se veía con los acabados tradicionales por dentro. Pero lo que a mí me llamó la atención, un mural que tenía en la parte del fondo, que abarcaba casi toda la parte, no sé si se llame atrio, pero era la parte, digámoslo así, la parte frontal. O sea, tú llegabas y de forma directa veías toda la pared llena de ese mural. Estaba súper padre, súper bien hecho, representaba muchas escenas icónicas de la Biblia, ¿no? Pero con un detalle y con un simbolismo muy padre. ¿Representaba el Apocalipsis y el Génesis? Nosotros concluimos que era como ese tipo de Nada más que fíjate simbología. que en medio no recuerdo qué había. O sea, ¿cuál era la escena? ¿Tú sí te acuerdas? Había una pintura en medio, sí recuerdo. Y a la izquierda era como el Génesis, porque traía creo que como Adán y Eva y así. Y en medio traía la pintura que te digo, y a la derecha traía la otra pintura donde se veía como si fuera el Apocalipsis. Pero vimos esa pintura que tú dijiste que era del Apocalipsis. Algo que a mí me llamó mucho la atención y que lo van a ver aquí, ya ustedes dirán, déjenos en los comentarios qué opinan respecto a esta pintura. No creo que sea relativamente el infierno, te voy a explicar por qué. En la parte de abajo yo recuerdo que en la pintura había niños. Ajá. Entonces a mí no me haría sentido que un niño esté en el infierno, cuando se supone que los niños pues deberían ir al cielo, ¿no? Ah, bueno, pero estamos hablando de que en la católica creen en el purgatorio. Ah, ok, entonces no es el infierno, ¿estás de No, acuerdo? no Sería el purgatorio. purgatorio. A lo mejor podría ser una interpretación. Y ya a lo mejor arriba. Nos... Y fue muy curioso el hecho de que en varias iglesias hubiera muchos murales. O sea, contrario a lo que en muchos lugares que son pinturas o simplemente hay como esas esculturas, acá no, aquí había muchos murales y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Cabe mencionar que esa es, vamos a llamarlo así, la segunda iglesia que se construyó ahí en Valle de Bravo. Está medio raro porque pues está el kiosco y a un lado está la segunda iglesia que se construyó en Valle de Bravo y la más antigua está como a unos 15 minutos, no está muy alejada. Pero no sé tú, a ver, dame tu opinión. Yo creí, o más bien conforme hemos salido y hemos visitado, siempre como que lo más antiguo pues suele ser como lo más bonito, un poquito más detallado, representativo, ¿no? Y no sé, bueno, en nuestra experiencia conocimos primero la iglesia, la segunda que se construyó, está bonita, los murales que ustedes ya vieron. En mi cabeza de que la primera iba a estar mucho mejor, que iba a tener, no sé, mejores acabados, algo así. Pero no se me hizo a mí, en cuanto a estética, tan impactante, no sé tú. A mí tampoco, o sea, no se me hizo
está muy bonita, o sea, sí está bonita la iglesia. A mí lo que me llamó la atención de esta iglesia, aunque no se destaca como tú lo dices, como por sus acabados, siento que tiene obviamente por antigua, tiene una energía muy peculiar desde mi punto de vista. Y aquí les voy a contar una historia muy pequeña. Luego que entras hay como dos tipos de tumbas que están expuestas. Expuestas me refiero no que estén abiertas, sino que literal se ve la formita de la tumba y se ve el RIP y la fecha de nacimiento y de fallecimiento de la persona. Y hubo una que me llamó mucho la atención porque era de una niña, que ahí decía pues la dedicatoria que le traían, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención que en la entrada estuviera una niña, porque en el otro extremo estaban los padres. Bueno, la historia de la niña no se tiene muy clara, pero lo que nos comentó es que esa niña era muy querida por el párroco de ese entonces y que la niña le ayudaba mucho a esta persona, pero que se enfermó y falleció en condiciones muy extrañas. A mí me llamó mucho la atención porque yo nunca había visto que una niña que no tuviera un papel importante en la iglesia, pues tuviera esa forma tan fuerte de representar, de estar en la entrada, ¿saben? Y a mí me generó mucho misterio esa historia. Hay historias que no se cuentan, que son un poco como sombrías. Hacen su fiesta patronal, que ponen ahí afuerita los toros. O sea, como que es muy emblemático ese lugar para la comunidad. Desde mi perspectiva, guarda muchos secretos, incluyendo ese de la niña. Dejó una idea de que algo por ahí raro pudo haber pasado. Sí, como por qué, habiendo muchos niños, ¿por qué específicamente a ella, ¿no? Sí, que al final no era una niña como tal chiquita, pero tenía 17 años. O sea, sí, legalmente sí era una niña. Esta iglesia del Cristo Negro me hizo mucho ruido en mi cabeza. No sé si tú lo notaste. De repente habían personas que desde la puerta, desde la entrada, se arrodillaban. Y desde ahí, como cuántos, unos 10 metros hasta el atrio, de rodillas. Cosa que yo no había visto en otras iglesias. Lo he visto en la villa, ¿no? O a lo mejor en un día muy específico, pero pues ahí yo como si fuera algo normal, ¿no? Yo le pregunté a una persona que pues sí era algo muy común, me decían que era una forma como de una manda. Y pues a mí me impactó mucho ese hecho. Cuando entras a la capillita que está como exclusiva para el Cristo de ahí, a mí me recordó mucho un ex convento que habíamos visitado hace unos años que está en Hidalgo, que es uno de los ex conventos que también les ha gustado mucho cuando subimos cosas de él, que está en Villas de Tezontepec. ¿Y por qué me recuerda? Porque no era nada más el atrio y el Cristo Negro en medio, sino que a los lados tenía cosas simbólicas. Había una como cosita chiquita, como si fuera un palomero, que estaba justo entrando en la parte derecha, en el extremo derecho de donde estaba como no el ataúd, sino como el lugar o el aposento del Cristo Negro. Y me llamó mucho la atención porque todo eso tenía muchos simbolismos. Incluso en las paredes había pinturas viejitas. Creo que este lugar tiene un toque muy místico desde mi punto de vista. Un toque donde yo pienso siempre ¿qué no habrán visto esas paredes, no? ¿Qué no habrán escuchado en tiempos incluso de la revolución, de la independencia?